Vamos entonces a leer un poco la palabra de Dios. Cuando estaba estudiando en la universidad, empecé a conocer las verdades bíblicas. Inmediatamente después de conocer esas verdades bíblicas, yo comencé a compartir la verdad del sábado con los grupos religiosos de la universidad. Eso fue hace 15 años. Yo tenía aproximadamente 21 años. Compartí con el grupo evangélico y con el grupo católico lo que estaba aprendiendo acerca del sábado, entre otras tantas verdades. Recuerdo que hubo mucha controversia en torno al día de reposo. Fue tal la controversia que los evangélicos me acusaron de estar formando una secta sabática. Fue muy chistoso, realmente. Yo estaba recién bautizado apenas y solo tenía 21 años. Definitivamente no tenía el perfil de ser un líder de una secta. Era sencillamente un adventista del séptimo día joven, muy entusiasta con las nuevas verdades que había aprendido de la palabra de Dios. Cierto día se presentó una polémica con el líder del grupo católico. Él y yo somos amigos, incluso hasta el día de hoy mantenemos comunicación y también vive acá en Medellín. Este, yo le hablé del cielo como un lugar donde vive Dios, donde hay ángeles, calles, árboles, ríos, un trono donde Dios se sienta. Cuando yo le hablé de esta manera a mi amigo, referente al cielo, él reaccionó con sorpresa y al mismo tiempo con espanto. Me preguntó qué cosas dices. El cielo no es un lugar físico. Yo le dije que pensaba todo lo contrario, que el cielo estaba en un lugar físico del universo. Y déjenme decirles que creo que si él y yo hubiéramos vivido en el siglo XVI, en plena Inquisición, pues yo creo que él me hubiera mandado a la hoguera por hereje. Pues al fin y al cabo yo era el adventista y él era el romanista. Y hoy quiero hablarles de esos que algunos llaman, o mejor dicho, quiero hablarles de eso que algunos llaman herejía y que nosotros llamamos nuestra esperanza, es decir, la existencia de un cielo real donde Dios habita, donde hay ángeles y donde nosotros tenemos la esperanza de pasar al menos 1000 años y luego el resto de la eternidad acá en la tierra. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 25:9. Quiero hacer un paréntesis. Si en algún momento mi pequeño Simón interrumpe la predicación, les pido un poquito de paciencia. Mi esposa Verónica está haciendo su mejor trabajo para mantenerlo bien entretenido en este momento. Éxodo 25:9 dice de la siguiente manera: conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fíjense que dice acá la palabra de Dios que a Moisés se le mostró una maqueta, un diseño, y tenía que usar ese diseño para la edificación de el tabernáculo. Vamos a leer el versículo 40 de ese mismo capítulo. Dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En estos dos versículos no se dice que este modelo correspondía al cielo, solamente se dice que era el modelo que se le mostraría para que él dirigiera la edificación del tabernáculo, el santuario, en el desierto. Versículo 43, capítulo 39, Éxodo 39, versículo 43, también nos habla acerca de lo mismo. Dice: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los
bendijo. Fíjense que es muy interesante. Aquí ha concluido la obra del tabernáculo y dice que Moisés fue a inspeccionar, a pasar una lista de chequeo, un checklist de todas las instrucciones que había recibido de parte de Dios. Y dice, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y fíjense que dice, y los bendijo. La bendición viene porque ellos fueron obedientes, diligentes, meticulosos en cumplir cada tarea conforme a la instrucción dada. Pablo, a quien yo considero probablemente el más grande teólogo de todos los tiempos, en la carta a los Hebreos, capítulo 8, dice algo muy interesante. Es la primera persona, el primer teólogo que introduce una explicación de lo que vio Moisés, completamente novedosa, diferente, nueva. Dice el versículo, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 5 de la carta a los Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, y esta es la parte importante, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¡Qué maravilloso! Allí Pablo está citando uno de los versículos que acabamos de leer, Éxodo 25:40. Pablo no solamente está citando a Moisés, sino que además Pablo está diciendo que lo que vio Moisés corresponde a las cosas celestiales y que lo que se construyó en el desierto es apenas una figura y sombra de esas cosas celestiales. Esta idea es completamente nueva en toda la Biblia. La idea de que el tabernáculo en el desierto corresponde a una realidad celestial. Fíjense que dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que en el mismo cielo hay un tabernáculo de verdad, verdadero, como dice acá, hecho por el Señor, hecho por Dios y no por el hombre. Pablo continúa en su teología, él desarrolla su planteamiento y en el capítulo 9, versículo 8 hasta el versículo 12, dice el gran teólogo de todos los tiempos, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio
y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mucho se discute referente al tema de si la traducción correcta en el versículo 12 es lugar santísimo o santuario. Aunque no es mi propósito en esta noche abordar ese punto, lo cierto es que Jesucristo entró a un lugar, dice allí, para obtener eterna redención. Y lo clave, lo importante es lo que dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Quiere decir que este santuario verdadero que levantó el Señor y no el hombre, es el mismo, más amplio y más perfecto tabernáculo que se menciona en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Cuando avanzamos en el capítulo 9, en el versículo 23, Pablo continúa diciendo lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras de las cosas celestiales se refiere al tabernáculo en el desierto construido por Moisés. Y dice, fuesen purificadas así, es decir, con agua, con machos cabríos, lana, escarlata e hisopo, que se mencionan en el versículo 19. Y luego dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces nuevamente continúa la idea de que hay unas cosas celestiales que fueron la maqueta para que Moisés construyera en el desierto un tabernáculo que debía ser purificado, y si debía ser purificado era porque se había contaminado. Y Pablo dice que las cosas celestiales mismas deben ser también purificadas con mejores sacrificios que estos. Quiere decir, entonces, que las cosas celestiales también se contaminan simbólicamente. Sigue diciendo Pablo en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En resumidas, ¿qué está diciendo Pablo en estos versículos? Está diciendo, en el cielo está también un santuario que es contaminado simbólicamente con nuestros pecados. Y ese santuario debe ser limpiado con la sangre de Cristo, que es un mejor y más perfecto sacrificio que la sangre o el sacrificio de los machos cabríos, entre otros animales. Pablo fue el gran teólogo que hizo esta conexión maravillosa entre lo que vio Moisés y lo que hay en el cielo. La carta a los Hebreos no dice que Pablo recibió esta idea en visión, por lo cual es probable que haya sido el resultado de su estudio personal bajo la inspiración divina. Pero Juan, el gran revelador, sí vio el santuario. Vamos a hacer una pequeña síntesis. Moisés ve la maqueta de el santuario terrenal, copia o figura o símbolo del santuario celestial. Pablo dice que en el cielo hay un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero es Juan el que ve ese santuario. Y eso es maravilloso porque Moisés no vio el santuario del cielo
Y tampoco se registra que Pablo haya visto el santuario del cielo. Pero sí tenemos registrado que Juan lo vio. Y no solamente vio el santuario, sino que Juan vio algunos muebles del santuario. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Versículo 5, dice la palabra de Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces fíjense que allí está viendo Juan el candelabro verdadero, que fue el modelo para el candelabro del tabernáculo del desierto. 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los judíos le llamaban la menorá. Era una lámpara o un candelabro con 7 brazos en una sola pieza de oro puro, macizo, maravilloso. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces tenemos acá que Juan está viendo otro mueble, pero no del desierto, del tabernáculo de Moisés. Aquí está viendo el mueble verdadero del cielo, que fue digamos, el patrón para el mueble del desierto. Está viendo el altar del incienso, donde se quemaba el incienso, símbolo de las oraciones. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice la palabra de Dios: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Fíjense que allí Juan está diciendo que él vio el arca de su pacto, pero el arca verdadera, el arca celestial, el arca que es modelo, o que es patrón para el arca que estaba en el desierto. Si seguimos avanzando, leemos capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Allí nos está diciendo Juan que vio abierto el templo. Se le permitió ver adentro. Se le permitió ver el lugar santísimo del cielo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio tan grande tuvo el apóstol Juan! Fíjense un principio muy importante. El Señor Jesús enseñó en Mateo 18:16 que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. 2 o 3. Yo les acabo de dar 3 testigos de que hay un santuario real en el cielo. Les di a Moisés, les di a Pablo y les di a Juan. Así que conste en la palabra de ellos y no en la mía, de que en el cielo hay un santuario real. Pregunta. Escuche bien esta pregunta.
hay algo que esté por encima de la ley de Dios, pero que no la anule. Vuelvo a repetir la pregunta. Hay algo que esté por encima de la ley de Dios, pero que no la anule. Para responder esa pregunta vamos a repasar las partes del santuario. El santuario tenía incluso una dirección específica en función de los puntos cardinales. La puerta del tabernáculo en el desierto estaba en dirección hacia el este, por donde sale el sol. De esta manera, cuando el sacerdote o sumo sacerdote entraba al tabernáculo, tenía de espaldas al este, por donde sale el sol, y tenía de frente el altar del sacrificio. Se piensa que esto fue dispuesto de esta manera para evitar que los sacerdotes hebreos cayeran en la tentación de la adoración tan popular de aquellos tiempos referente al sol. Dándole la espalda al sol, entonces iban a estar un poco más protegidos de la idolatría al sol, al dios sol. Cuando salía el sol, en el sacrificio de la mañana, ellos le estaban dando la espalda. Por tanto, el norte estaba a la derecha, cuando el sacerdote estaba de frente a la puerta, el sur estaba a la izquierda y el oeste estaba frente al sacerdote. Después de la entrada tenemos el altar del sacrificio que lo acabo de mencionar. Este altar tenía 4 cuernos. En este altar se realizaban los sacrificios. Pero el sacerdote, antes de realizar un sacrificio en el altar, él debía purificarse, lavarse las manos y los pies. Por tanto, él debía llegar a el lavacro, debía llegar a la fuente de bronce que estaba justo después del altar del sacrificio. Esa fuente de bronce tenía agua limpia, allí se lavaban los pies y las manos y entonces procedían a realizar el sacrificio en el altar. Derramaban la sangre sobre los cuernos. Podríamos decir que el altar del sacrificio es símbolo del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Podríamos también decir que la fuente de bronce es símbolo de un nuevo nacimiento, del bautismo en agua. Bueno, fíjense que hay unas cosas muy interesantes referente al tema de la fuente de bronce. La fuente de bronce fue construida a partir de los espejos de las israelitas. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 38, versículo 8. Dice allí la palabra de Dios: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, primero debemos repasar un poquito arqueología. ¿Cómo eran los espejos de la antigüedad, de esa época? Los espejos de esa época básicamente eran un metal de bronce, un disco de bronce pulido, donde se podía reflejar el rostro de la persona. Era tan pulido esa superficie metálica de bronce que se convertía en un espejo. Si usted coloca espejos egipcios en internet, podrá conseguir varios museos donde se encuentran espejos de este estilo. Y usted dirá: hermano Carlos, ¿y por qué dice espejos egipcios y no espejos hebreos? Porque los espejos, se llega a la conclusión de que los espejos que tenían las mujeres israelitas eran parte de la dote o de lo que habían sacado de Egipto, porque sacaron muchas riquezas y gran parte de los materiales
que se usaron en la construcción del santuario venían de todo lo que habían recibido de parte de los egipcios. Por tanto, los espejos de las israelitas eran tal cual los espejos de los egipcios, un disco de bronce pulido. Ahora bien, evidentemente era pesado, era metálico, y ellos tomaron estos espejos, los fundieron, y entonces de allí sale la fuente de bronce. Aplicación espiritual muy interesante. Esto debió suponer un sacrificio a la vanidad. Gracias por proyectar eso, muchas gracias. ¿Puede colocar la primera imagen, hermana Seila? Que veo que está proyectando allí. La primera imagen corresponde a uno de esos espejos de los que estoy hablando. Bien. El fundir, el entregar estos espejos en ofrenda al santuario, representaba un sacrificio a la vanidad femenina. Lección espiritual. Muchas veces, no solamente las mujeres, sino también a veces los hombres, caen en la vanidad. Pero cuando nos acercamos a Dios, debemos sacrificar la vanidad. La belleza exterior es pasajera, es superficial. Hay personas que pasan mucho tiempo en un espejo, perfeccionando su imagen, pero Cristo nos dice, sacrifica eso, entrégalo y nace de nuevo. Fíjense que es muy interesante que la fuente de bronce tenía agua y el agua es un espejo natural. Qué lindo imaginar al sacerdote lavándose las manos y los pies en la fuente de bronce y viendo allí su reflejo, pero al mismo tiempo lo que me parece más lindo de todo es que el sol, cuando estaba bien en lo alto, se reflejaba allí en la fuente de bronce. Y esto podríamos decir que nos hace recordar al sol de justicia que es Cristo Jesús. Y cómo Él busca reflejar en nosotros su justicia para que podamos ser salvos. A la derecha, hacia el norte, estaba la mesa de los panes de la proposición, símbolo perfecto de la palabra de Dios. A la izquierda, hacia el sur, estaba el candelabro, la menorá, símbolo muy apropiado del Espíritu Santo, pero de forma muy linda, el bautismo del Espíritu Santo. De frente, en dirección oeste, estaba el altar del incienso, símbolo de una vida de oración. Y allí parece que tenemos todos los componentes para entonces poder entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Tenemos entonces el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos el nuevo nacimiento, tenemos la vida de estudio de la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos asiste día tras día, tenemos las oraciones. Y entonces allí tenemos de frente el lugar santísimo. El lugar santo tenía los tres muebles que acabo de mencionar: altar del incienso, candelabro y mesa de los panes. Luego había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo había un solo mueble. Ese mueble era el arca del pacto. El arca del pacto tenía una pieza muy valiosa que era el propiciatorio. El propiciatorio era de oro puro macizo, tenía 2 querubines con sus alas extendidas y estaba sobre el arca. Dentro del arca estaba el maná, la vara de Aarón, y también estaban las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos que se resumen en solamente 2, por eso son 2 tablas y no 3 o 4 tablas. La primera tabla es la tabla del amor a Dios, y la segunda tabla es la tabla del amor al prójimo.
Allí tenemos la ley eterna que rige el universo, el amor. Dos tablas de amor dentro del arca. Es muy interesante que por encima del propiciatorio se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y yo pregunté que si había algo por encima de la ley, pero que no invalidara o anulara la ley. Fíjense que el propiciatorio es símbolo de la misericordia de Dios. Por eso se llama propiciatorio, porque es el lugar donde Dios era propicio, donde Dios extendía su perdón, donde Dios extendía su amor, donde Dios, o mejor dicho, desde donde Dios limpiaba los pecados. Pecados que habían transgredido la ley que estaba dentro del arca, pero que estaba por encima de las dos tablas, el propiciatorio. Así que hay algo por encima de la ley que no invalida la ley. Una respuesta rápida es la misericordia de Dios, la propiciación de Dios. Si en el cielo hay un santuario que era el modelo para el santuario terrenal, entonces en el cielo debe haber un lugar santísimo. Juan lo vio. Pablo habló de él. Y Moisés construyó una sombra de ese verdadero lugar santísimo. Y yo pregunto, ¿qué hace santísimo al lugar santísimo del cielo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué hace santísimo al lugar santísimo del cielo? La presencia de Dios. Correcto. Quiere decir que si Dios está en un lugar, se convierte en un lugar santo. La Shekinah. ¿Dónde habla la Biblia del lugar santísimo del cielo? En Apocalipsis capítulo 4. Fíjese usted que allí Juan, el gran revelador, vio el lugar santísimo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice la palabra de Dios. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Un trono establecido en el cielo, sí, y en el trono uno sentado, sí, amén. El trono del cielo, el trono de Dios, es el lugar santísimo, que fue el patrón para el lugar santísimo, para el lugar santísimo de acá en la tierra, en el desierto que construyó Moisés. Es allí donde está la presencia de Dios, la Shekinah. Es allí desde donde se imparte propiciación, misericordia, perdón, amor para una raza perdida y también para todo el universo. Juan vio el lugar donde está la presencia de Dios. Juan vio el trono de Dios en el cielo. ¡Qué maravilloso! Juan vio la Shekinah. Y no solamente vio eso, sino que vio el mar de vidrio semejante al cristal. Fíjense que allí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice Juan, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Recuerdas cuando te mencionaba al sumo sacerdote o al sacerdote en la fuente de bronce, lavándose las manos y los pies? Y te mencionaba que los rayos del sol se reflejaban en el espejo de agua. Ahora imagínate este escenario.
Imagínate el mar de vidrio como la realidad o patrón del que se hizo la fuente de bronce. Y ahora imagina los rayos que salen del trono del lugar santísimo, que se reflejan allí en el mar de vidrio y hacen parecer al mar de vidrio mezclado con fuego. Y usted va a decir, ay, hermano Carlos, ya usted está como que imaginando muchas cosas. No, yo le doy muchas gracias a Dios por el espíritu de profecía. Yo te invito a leer el capítulo 41 de El conflicto de los siglos. En ese capítulo 41 que se llama La liberación del pueblo de Dios, es la hermana Elena de White quien dice que el mar de vidrio se ve mezclado con fuego porque ese es el reflejo de los rayos que salen del trono de Dios. ¡Qué maravilloso! El sol de justicia. No me lo inventé, está escrito por una profetisa del Señor. Juan vio a los que cantan el cántico de Moisés enfrente del mar de vidrio. Estos son los 144.000. Y cuando en el conflicto de los siglos se menciona lo que acabo de decir, se dice que los 144.000 están frente al mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué hace santísimo al lugar santísimo? La presencia de Dios. Fíjate, y para ir concluyendo, que sé que ya es hora de concluir, que la presencia de Dios estaba en el jardín, en el huerto del Edén, y nuestros pecados hicieron alejar a Dios de nosotros, y Dios tuvo que idear un mecanismo, un puente, para restablecer su relación. Dios tuvo que idear un santuario para que pudiera estar allí su presencia, la Shekinah, sin que fuera destruido el pueblo, para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo sin que éste muriera. Ese es el puente. Allí está la pedagogía de la salvación. Allí está el santuario terrenal, símbolo y sombra del santuario celestial. Isaías 59:2 nos dice que nuestros pecados han hecho alejar a Dios de nosotros. Fue necesario entonces que Dios ideara un plan para restablecer el camino al lugar santísimo, a su misma presencia. Pablo dice que este camino se había manifestado plenamente con el santuario terrenal. Pero el santuario terrenal era apenas el primer escalón. Fíjense que Moisés construye el santuario en el desierto. Posteriormente, Salomón construye un magnífico templo en Jerusalén. Este templo es destruido por los babilonios cerca del año 600 antes de Cristo. El arca del pacto es escondida por los sacerdotes en una cueva en Jerusalén y está escondida en ese lugar hasta el día de hoy, por lo que sabemos, por el historiador judío Josefo y también por el espíritu de profecía. Posteriormente, ellos salen de la cautividad en Babilonia, regresan a Jerusalén después de 70 años de cautiverio, reconstruyen el templo de mano de Zorobabel, de mano de Ageo y de Zacarías. Y aquí vemos de forma paulatina cómo Dios, desde la misma caída de Adán y Eva, trata de restablecer su relación con su pueblo. Cuando Dios se dispone a hacer un santuario, un tabernáculo, es porque Dios tiene el sueño de habitar en medio de su pueblo. Y este sueño al final se va a cumplir en la eternidad. Por eso dice Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
la misma bendición, el mismo privilegio que tenía Adán de estar en la presencia de Dios y de ver su rostro, será el privilegio que tendrán los redimidos por toda la eternidad. Cuando Cristo murió en el Calvario, en Jerusalén, en el templo que estaba en pie en ese momento, no había arca del pacto porque estaba escondida en una cueva. Se rasga el velo y queda descubierto el lugar santísimo, pero un lugar santísimo donde no había nada. Este evento termina por completo con toda la pedagogía del santuario terrenal. Ya no tiene más eficacia la sangre de los machos cabríos y de los becerros. A partir de ahora solamente tiene eficacia la sangre de Cristo en tu vida y en la mía. Pero cualquiera podría pensar, y entonces, Dios, ¿dónde habita hoy? Si ya no tenemos el santuario y además fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, ¿qué esperanza queda para nosotros? Si ya el lugar que Dios había escogido para manifestar su presencia ya no está en pie, ya no hay templo, ya no hay santuario. Y entonces es aquí cuando yo alabo el nombre de Dios por el gran teólogo de todos los tiempos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 6, lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 6, lo siguiente. Vamos a leer el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Aleluya. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué maravilloso, Dios cumpliendo su sueño de restaurar su relación. El propósito que tenía el santuario en el desierto y el templo en Jerusalén, ese propósito se cumple hoy contigo cuando tú recibes al Espíritu Santo en tu corazón, cuando Dios está en tus pensamientos, cuando Dios está en tus palabras, cuando Dios está en tus acciones. Dios está habitando en medio de su pueblo. La Shekinah se está manifestando en su iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué concepto tan elevado! Gracias. Gracias Dios por haber dado este mensaje tan maravilloso a través de el apóstol Pablo. Por tanto, por lo cual dice el versículo 17, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, queridos hermanos, límpiense, límpiense las vidas. Pidan a Dios que limpie sus mentes. Si Dios está aquí, en tu pensamiento, Él va a decir a esos pensamientos que son como un mar en tormenta, calla, enmudece. En medio del caos de tus pensamientos, allí Dios puede establecer su presencia y hacer bonanza, y que haya un mar tranquilo, y entonces pueda manifestarse desde adentro y hacia afuera el Espíritu del Señor, las obras de la ley, y que se pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo, desde adentro y hacia afuera. Porque si Dios habita en ti, entonces es posible que se manifieste el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y concluyo leyendo el texto que leímos hoy. Apocalipsis 21, versículo 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, jeje, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a dejarlo hasta ese versículo. Mi querido hermano, estoy maravillado por la palabra de Dios y espero que tú también. Solamente puedo invitarte en esta noche a decirle al Espíritu Santo, sí, entra en mi corazón. Que Dios te bendiga.